Este video de termodinámica número 26 dedicado a turbinas de vapor. Ustedes recuerdan que a principios de año yo les había dicho que las máquinas térmicas se clasificaban en dos grandes grupos: las máquinas térmicas de combustión externa, es decir, donde el proceso de generación del calor ocurría fuera de la máquina, y las máquinas térmicas de combustión interna, donde la generación de calor ocurría dentro de la máquina. Nosotros hemos visto los motores de combustión interna, que precisamente como su nombre lo dice, el calor se genera dentro del cilindro y son máquinas de combustión naturalmente interna. Bueno, la turbina de la turbina de vapor es una máquina de combustión externa, es decir que yo me olvido por ahora y tengo el vapor producido. El vapor lo produjimos en la caldera, que ya lo hemos explicado cómo se producía, y yo ya dispongo de vapor, y vamos a analizar la turbina en sí. Si yo les presentara un corte de una turbina completa, sería el mejor camino de no entenderlo nunca. Entonces, la experiencia demuestra que hay que empezar a ir viendo parte por parte y luego tratar de armar todo y hacer algunos ajustes, y entonces ahí sí vamos a poder ver completamente cómo es una turbina, y es lo que vamos a aspirar, lo que aspiramos a que se lo vea en muy breve plazo. Los motores de combustión interna, ustedes recordarán, de todos los modelos, de todas las marcas, de todos los tipos, consiste en un cilindro que se acelera, luego frena, inicia su carrera descendente, acelera, luego frena, es decir que está constantemente subiendo y bajando, y produce unas fuerzas de inercia que hace que acelera y luego tengo que frenar y perder energía, luego tengo que volverlo a acelerar, gastar energía y volverlo a frenar cuando llego al punto muerto inferior. Es decir, es una máquina alternativa, es una máquina muy práctica, pero y muy útil, pero tiene esa limitación. En cambio, la turbina es una máquina rotativa, es decir, es una máquina que gira en un solo sentido. No puede girar en dos sentidos, bueno, esto tampoco, gira en un solo sentido, y cada parte se dedica a hacer, cada componente de la turbina se dedica a hacer una sola cosa. Por lo tanto, podemos lograr una máxima eficiencia. En el cilindro del motor de combustión interna no podíamos lograr la excelencia porque ahí ya ocurría todo. Ocurría la combustión, ocurría la explosión, ocurría el escape, la emisión. Entonces, cada parte hace una sola cosa. Entonces puedo mejorar. La turbina en sí, entonces como máquina rotativa, me ahorra todas las fuerzas de inercia y tiene un rendimiento que está en el orden del 90% o un poco más, cuando un motor de combustión está en el 27%. Es decir, es una máquina de muy alto rendimiento. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué se usan los motores tanto y no se dedican solamente a usar turbinas? Bueno, es muy simple. La turbina gira, tiene una contra, gira a un número específico de vueltas, un número determinado de vueltas, más o menos un 10%, y no puedo cambiarlo. En cambio, el motor es muy elástico, yo puedo girar a 1000 vueltas, a 2000, a 3000, a 4000, y no tengo ningún problema. Pero la turbina está preparada para girar a una velocidad, y a esa velocidad tiene su rendimiento máximo. Y a otra velocidad, un poco distinta, ya el rendimiento es horrible o no gira. Ahora, para poder entender el tema de la turbina, yo sé que ustedes han visto en física una serie de conceptos, y los han visto muy bien, seguramente que los han visto muy bien, pero seguramente también no se los acuerdan o no los tienen presentes, o algunos sí, otros no. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos fundamentales
que me van a ser necesarios para poder explicar la turbina. Uno es muy ya conocido por nosotros, es la idea de trabajo. El trabajo es una magnitud, es un número, es un producto escalar. Nosotros lo representamos en termodinámica con L y decimos que el diferencial de trabajo es igual al producto escalar de la fuerza por el diferencial de espacio. Acá tengo un camino que va desde 1 hasta 2, tomo un pequeño incremento, un diferencial de espacio, y acá tengo la fuerza aplicada que no necesariamente coincide con el camino. Entonces, lo que yo hago al hacer el producto escalar, hago el producto de la fuerza, el módulo de la fuerza, por el módulo del diferencial de ese, por el coseno del ángulo comprendido. ¿Y qué es esto? Es la proyección de la fuerza en la dirección del movimiento. Es un concepto muy simple, muy elemental, pero hay que tenerlo presente. Y es el trabajo es la integral de la fuerza por el diferencial de espacio. Si la fuerza es constante, ningún problema. La saco fuera de la integral y lo resuelvo. Pero no siempre es constante. De todas maneras, ustedes hasta este curso a nivel secundario no van a tener que resolver integrales. Simplemente es la presentación de la idea. Otra idea que tienen que conocer es la de impulso. ¿Qué es el impulso? Cada libro lo representa de una manera distinta, pero nosotros vamos a decir como P. Diferencial de P es fuerza por diferencial de tiempo. Entonces el impulso es fuerza integral entre un estado inicial y un estado final de la fuerza por el diferencial de tiempo. ¿Y qué es esto físicamente? Esto físicamente es lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen por decir, un arma, una pistola de 9 milímetros, cuando disparan producen una fuerza de 45 kilos aproximadamente que voltea a la persona tranquilamente. Entonces en este taller que estamos haciendo las clases, que es un estudio improvisado, tenemos ahí una puerta, ustedes seguramente no la ven en la cámara, tenemos ahí la puerta. Y yo tomo el arma y le tiro un tiro a la puerta. Créanme que la puerta apenas si se mueve. Sin embargo, la fuerza ha sido de 45 kilos. Lo que ocurre es que el tiempo que tardó la bala en cruzar la puerta es tan pequeño que el impulso que le produjo fue mínimo. Sin embargo, si yo me acerco a la puerta y con el dedo la empujo, yo esto siempre lo hago en las aulas, que uno se puede mover mejor, y todas las aulas, hasta ahora, todas las aulas tuvieron puertas, por más que los medios no siempre fueron los mejores, pero todas las aulas tuvieron puertas. Y si yo ahora con el dedo empujo la puerta y hago una fuerza de 200 gramos, pero durante 10 segundos, durante 5 segundos, muevo la puerta con comodidad e incluso con un impulso un poquito más grande puedo un portazo. Entonces, ¿qué es el impulso? El impulso es la fuerza por el tiempo. Es muy importante que el tiempo en el que estoy aplicando la fuerza, no es lo mismo aplicar la fuerza durante una milésima de segundo que durante 10 segundos. Fíjense, si ustedes, por ejemplo, se dan un martillazo, bueno, la verdad que se van a acordar de todos los santos, se van a acordar. Nadie dice, oh, qué pena, me he golpeado. Generalmente va a decir otra cosa. Y le va a producir un hematoma. El golpe del martillo fue grande en fuerza, pero el tiempo que estuvo fue muy poquito. En cambio, si yo pongo el dedo en la morsa y aprieto con la 10ª parte de la fuerza, te puedo asegurar que lo trituro. Entonces, ese es el impulso. Fuerza por el tiempo. Es un concepto que no deberemos olvidar, está muy presente. También ustedes lo habrán analizado cuando estudiábamos vigas. Decíamos que una carga estática
que es la que aplicábamos y dejábamos fija en un lugar determinado, produce un momento flexor mucho menor que una carga de impacto que produce, tengo que trabajar con una tensión admisible bastante más baja. Bueno, esto es un tema que ustedes van a profundizar si las cosas son normales, y igual tenemos clase el año que viene, para poder profundizar mucho más en el proyecto. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, el tiempo en el que está aplicada la fuerza es importante. Pero no estaría completo si no lo haría de pareja con otro concepto que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento también, cada uno le pone un nombre distinto, la verdad que yo le puse CM, diferencial de cantidad de movimiento. ¿Qué es? La masa por la variación de velocidad, masa por diferencial de la masa es la masa del producto que yo estoy aplicando, y la variación de velocidad es lo que yo puedo modificar la velocidad del producto de esta masa. Ahora, la cantidad de movimiento es, por supuesto, la integral entre el estado evaluado, entre el estado 1 y el estado 2 de la masa por diferencial de B. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, si yo le doy un gran impulso, le doy una gran variación de cantidad de movimiento. Si yo logro producir un impulso importante, también produzco una variación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, no busquen forma de medirla. No existen cantidad de movimentímetros. No existen aparatos capaces de medirla. Se calcula. Lo mismo que la entalpía, que la entropía, la energía interna. No son medibles, son calculables. Entonces, impulso, que también lo calculo, es igual a la variación de cantidad de movimiento. Es un concepto que yo tengo que tener presente. Luego, otra idea que no puedo ignorar, no puedo dejar de tener presente, es la aceleración. Uno dice aceleración, pero la aceleración, ¿quién no sabe lo que es aceleración? Que aprieta el pedal del motor del automóvil y acelera. Pero ¿qué es la aceleración? La aceleración, diferencial de aceleración, es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Quiere decir que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, pero no cualquier velocidad, la velocidad en forma vectorial. Esto es un concepto que vamos a aplicar ya. Otra idea que no puedo olvidar es la energía cinética. Esa la conocen muy bien, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad siempre tiene que tomar como referencia qué ejes están tomando como referentes para poder calcular cada una de estas cosas. Yo en este momento estoy trabajando sobre un álade que se mueve. Entonces mi eje se mueve con el álade. Es como una persona que vive en el álade. Nunca ha salido del álade, para él no existe otra cosa, se mueve con el álade. Es como nosotros en la Tierra. La Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad del orden de los 20 kilómetros por segundo. No es una pequeña velocidad, es una gran velocidad. Sin embargo, para nosotros está quieta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de ejes está anclado a la Tierra. Pero si estuviera anclado al Sol, ¿saben qué diferencia que habría en los valores? Pero como estamos anclados a la Tierra, nuestros ejes nos muestran movimientos relativos de nuestros cuerpos respecto de la Tierra. Pero la Tierra a su vez se mueve. Acá, por ahora, imagínense que el individuo que analiza todo esto está moviéndose sobre el álade. Nunca salió del álade. No conoce lo que es el álade. Entonces, para él todo es esto. Y no analizó ni se dio cuenta que el álade forma parte de otro mecanismo más complejo. Otra idea, bueno, acá ya estamos aplicando la idea de aceleración, pero antes quería que vieran una aplicación que cuando vimos el teorema de Bernoulli, que en aquel entonces estábamos hablando de hidráulica y no hacíamos videos porque pensábamos que esta suspensión de las clases iba a ser breve, ¿se acuerdan que el teorema de Bernoulli, que es una
si ustedes ya llegan al teorema de Bernoulli a partir del primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos, bajo determinadas condiciones, llegan al teorema de Bernoulli. O sea, el teorema de Bernoulli es el teorema de la conservación de la energía. Es el principio de la ecuación, la energía no se crea ni se destruye. Sin empezar a analizar qué es la energía, ¿no es cierto? Porque la energía es la capacidad de producir trabajo. La energía es la capacidad de producir trabajo. Bueno, muy bien. Entonces digo yo, la velocidad inicial de una vela fluida, la velocidad al cuadrado dividido G más la energía de posición más la energía de presión es constante. Entonces yo siempre, todos los años, analizo un concepto que es, para muchos es muy normal y para la mayoría no lo es, que es el ala de un avión. Acá tenemos dibujado el ala de un avión. En un automóvil usan alerones, que son las alas dadas vueltas, invertidas. Me lo dicen. Esto se hace en un túnel de viento. En la escuela hay un pequeño túnel de viento, pero el túnel de viento es un lugar donde yo puedo canalizar una gran cantidad de viento y enfrentar un objeto y ver qué efectos le produce el viento. Tener el objeto quieto y producir movimiento del viento es lo mismo que tener el viento quieto, es decir, no tener viento, y mover el objeto. Para los efectos es igual. Si ustedes miran con atención el ala, van a ver que la parte de arriba tiene más recorrido que la parte de abajo. No es una figura simétrica, sino que es una figura asimétrica. Es decir, es una figura que la parte superior tiene un recorrido mayor. Yo vengo con mi viento producido por un ventilador, por lo que fuera, o en el espacio, en el avión gigante volando en el aire, y parte del caudal de aire va por la parte de arriba y parte del caudal de aire va por la parte de abajo. Hay una cosa fundamental, que es que ambos caudales tienen que llegar juntos. Si no llegan juntos, se produce turbulencia atrás del ala, atrás de del ala, se produce turbulencia y esa turbulencia hace desequilibrar al avión y el avión entra en picada y se cae. Nosotros vamos a representar, hay una convención que es que todo lo que son velocidades absolutas, es decir, respecto de la Tierra, las representamos con C. Y las relativas, que son respecto de objetos que se mueven, las representamos con omega. Por lo tanto, acá yo digo que en la parte superior, el tiempo que tarda el fluido en hacer el recorrido superior al recorrido inferior es el mismo. Pero en la parte superior vamos a suponer que va a la mitad del caudal y por la parte de abajo a la misma mitad. Luego lo que ocurre es que la velocidad C sub S superior es mucho más alta, acá lo puse con B, la velocidad superior es mucho más alta que la velocidad inferior. Entonces, al emplear el teorema de Bernoulli, vemos que las energías de posición, las alturas, se simplifican mutuamente, porque el avión no cambia de altura en un instante de tiempo pequeño. Entonces me queda la velocidad al cuadrado sobre 2G más la presión es igual a la velocidad al cuadrado por la parte de abajo más la presión por la parte de abajo. Si digo que la velocidad en la parte de arriba es mucho más grande que la velocidad por la parte de abajo, vemos que la presión en la parte de arriba es mucho menor que la presión en la parte de abajo. Luego existe una fuerza de sustentación que hace que el ala se sustente. Es bien que yo confundo a veces ala, bien, son todos de la misma familia. Los árabes de las bombas, los árabes de las turbinas, los árabes de los submarinos, las palas de motrices, son todos de la misma familia, son simplemente variaciones de la misma cosa. Y tuvieron un desarrollo extraordinario durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que fue un cambio fundamental. Entonces, si yo tengo una fuerza de sustentación,
me levanta el árabe y al levantar, me levanta las alas y al levantar las alas levanta al avión y puedo lograr que el avión se sustente, se levante y tome fuerzas tan importantes que permiten levantar moles enormes. Eso también se da en los automóviles. En los automóviles es al revés. En los automóviles se está dando vuelta, los alerones están dados vuelta. Es decir, que la parte plana está de arriba y la parte curva está de abajo. ¿Y por qué se busca eso? Se busca para que produzca una fuerza en el sentido descendiente. Estos son los automóviles, porque yo lo que busco es que el automóvil se apriete bien contra el piso y las gomas puedan descargar toda su potencia contra el terreno y de esa manera poder aprovechar la potencia del motor y de esa manera poder tener más velocidad. Entonces, de esta manera nosotros demostramos cómo es la sustentación del avión. Pero ustedes preguntarán, ¿y cuando el avión baja o sube? La velocidad es muy baja, es cierto, la velocidad es baja. Por más carrera que tome, hay aviones que toman carreras muy cortas, aviones, por ejemplo, como el Hércules, necesitan carreras de 600, 700 metros, así y todos despegaban en Malvinas en pistas muy precarias. Es un avión muy especial, es un avión extraordinario, pero en general requieren de una cierta carrera. Pero cuando van descendiendo también van bajando la velocidad. Entonces ven los aviones, claro, en este momento no hay aviones en el aire, pero cuando los había, y pasaban por ejemplo por las partes de Núñez, veían que los aviones iban muy lentamente. Y este fenómeno también será ahí, no hay otra forma de sustentar el avión que no sea de esta manera. Y lo que hacen los aviones, sacan unos flappers, que son unas chapas que hacen más largas las alas, más anchas, de mayor tamaño, lo que hace que este fenómeno, si bien se produce con velocidades menores, va a seguir manteniendo la sustentación del avión porque las alas se mueven. Si alguna vez tuvieron la suerte de viajar en avión y viajaron por encima justamente de las alas, van a ver cómo estos flappers no solamente se estiran mucho, salen de dentro del ala, sino que además cambian de posición, con lo cual hacen que el avión se pueda sustentar o pueda hacer maniobras a bajas velocidades. Bien, dicho esto, que todos los años lo hago, pero este año por esas cosas no se pudo explicar en su momento, vamos a volver sobre nuestro árabe de la turbina. El árabe de la turbina lo tenemos acá. El árabe de la turbina, háganse la idea que es como si fuese una hoja curva con una forma muy particular que nosotros en la escuela secundaria no vamos a analizar con detalle cómo es la forma, pero representado esquemáticamente es así, y de alguna forma yo llego con un chorro de vapor que entra tangente al árabe en movimiento. O sea, entiéndase claramente, este árabe se está moviendo, está girando, está clavado en una rueda, en la cual el minero está clavado en la rueda, no se puede despegar, se puede saltar, está clavado en la rueda, y el chorro de vapor ingresa por la periferia del árabe lo más tangente posible para tener las menores pérdidas, gira siguiendo la guía del árabe y sale con una velocidad igual y simétrica, o sea que ingresa con una velocidad omega 1 y sale con una velocidad omega 2. Bueno, esto es lo que hemos representado acá. Ingresa con una velocidad omega 1 y sale con una velocidad omega 2, siendo simétricas y de prácticamente la misma longitud, porque la pérdida que se produce por fricción dentro del árabe es específica. Ahora, vamos a otros conceptos que también deberían conocer, que es el tema de la suma y resta de vectores. Los vectores que tienen dirección, sentido y módulo, está definida la suma, pero no está definida la resta.
Entonces, para poder hacer la resta de vectores, tengo que sumar el vector opuesto. Si yo quiero hacer el incremento de omega en forma vectorial, yo tengo que hacer omega final menos omega inicial. Esta sería la omega final y esta sería la omega inicial. Pero como no puedo hacer la omega inicial, no puedo restar la omega inicial, le tengo que sumar el menos omega i. Y es lo que hago acá. Hago omega de entrada menos omega de salida. Y me sale un incremento de omega. Ese incremento de omega es incremento de velocidad, incremento de fuerza. Ahora, el incremento de fuerza, si ustedes recuerdan la segunda ley de Newton, decía que la fuerza era igual a la masa por aceleración, o sea, la diferencial de fuerza es igual al diferencial de la masa, de vapor, en este caso, por la aceleración. Y la fuerza es un vector, la aceleración es un vector, son paralelos porque la masa es un escalar. La masa es la masa del vapor, es un valor variable. Ya enseguida analizamos un poquito este tema. La fuerza, aplicada teóricamente en el centro de gravedad del árabe, multiplicada por el radio de la rueda, esta rueda contiene gran cantidad de árabes, todo lleno de árabes, como un engranaje que está lleno de dientes y está lleno de árabes, produce la fuerza por el radio, produce lo que llamamos un momento torsor, que estamos representando acá. Y por la fórmula de la mecánica, que ustedes también conocen o tenían que haber conocido, o pueden ver el video de engranajes y está deducido, el momento torsor es 71.620 potencia sobre el número de vueltas. Quiere decir que si yo he logrado tener un momento torsor en la rueda de la turbina, tengo una potencia y un número de vueltas. Entonces la potencia es el momento torsor por el número de vueltas sobre 71.620. El número de vueltas, ya habíamos dicho, una vez definidas las velocidades, los ángulos del árabe a la entrada y la salida, no puede cambiar mucho. Es un valor casi constante. 71.620 es absolutamente constante. El radio también. Estos son valores constantes. Me queda la fuerza como variable. Pero la fuerza es proporcional, acá lo estamos escuchando, la fuerza es proporcional a la masa de vapor que circula por la aceleración. La aceleración, acá ya la hemos visto, no puedo variarla mucho una vez que definida, una vez construida la turbina, o diseñada la turbina, la aceleración no tengo mucho más remedio, más o menos es constante. Todo depende de la masa de vapor. La masa de vapor es variable, por supuesto, y es igual al caudal de vapor por el peso específico de vapor por el tiempo dividido la aceleración de la gravedad. Entonces, acá lo que he hecho es copiado la expresión anterior, solamente que he reemplazado el diferencial, he reemplazado el momento torsor, hemos reemplazado el momento torsor como fuerza, que es masa por aceleración, la masa por el proceso representado por Q, por gamma, por diferencial de peso de G, por aceleración. Y quiere decir que la potencia que va a producir la turbina es proporcional a la masa de vapor. Entonces la turbina, yo no puedo modificar para nada, o dentro de muy poco rango, la velocidad. Pero sí puedo producir la potencia, puedo modificar la potencia, cosa que en un automóvil no. Yo para poder modificar la potencia de un automóvil, tengo que modificar su velocidad. En una turbina no. Con la misma velocidad puedo producir la potencia que yo quiera. ¿Y cómo la voy a producir? ¿Cómo voy a modificar la cantidad de vapor? Tapando entradas. En el próximo video, próxima explicación, vamos a ir ya viendo cómo es que llega el vapor y cómo es que precisamente puedo yo regular la cantidad de vapor siendo que la velocidad es constante.
Bueno, esta es la primera parte, la parte introductoria, la que muestra el principio de funcionamiento de la turbina. En la turbina de avión es lo mismo, exactamente igual, solo que la combustión ocurre dentro de la turbina. Y hay que hacer una observación que ya la vamos a hacer, que es que las turbinas todas giran, pero hay dos tipos: las turbinas de acción, donde todo la producción de la turbina se concentra en producir un movimiento a alta potencia, propio de en las turbinas de avión, las turbohélices, como por el caso de los Hércules, que si bien no se usan demasiado, ahora están superadas, se siguen empleando en algunos casos, y que es como un tornillo que se va enroscando en el aire y necesita del aire para moverse. Y después están los turborreactores. Los turborreactores es propio de las turbinas de reacción. Las turbinas de reacción también giran, pero no es el objetivo de que gire. El objetivo es el empuje. Produce un empuje que mueve a la aeronave hacia arriba. Y ese empuje no necesita para nada del aire. Produce también en el vacío. Por eso los cohetes se mueven en el vacío con más facilidad que en tierra, porque no tienen resistencia. Entonces, los turborreactores precisamente se caracterizan por trabajar muy bien a alta velocidad. El primer turborreactor que se produjo en el mundo fue el Messerschmitt 1262 alemán, que tardó muchos años en salir a ser usado en la Segunda Guerra, pero cuando salió era un avión sumamente dócil, muy maniobrable y extraordinario. Y después los americanos hicieron el Gloster, también basado en ideas parecidas. Pero vamos a continuar por ahora con las turbinas de vapor, y en el próximo capítulo, próximo video, que será el 27, vamos a mostrar cómo es que llega el vapor a la izquierda de la turbina y qué hago cuando sale. Porque este vapor que sale de la turbina no lo puedo tirar al ambiente, por lo menos no de entrada. Lo voy a tener que reconvertir y aplicarlo en otras etapas, y después hacerlo pasar por toda una serie de elementos, de equipos que van a tomar el vapor, lo van a condensar, disminuir el volumen, succionar por lo tanto, transformarlo en agua y volver a hacer el ciclo, y así tenemos el ciclo de Rankine, que es el ciclo de la centralidad. Muy bien, entonces nos vamos hacia el video 27, que vamos a explicar cómo es que se produce la entrada del vapor en la turbina.